¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chakra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Datos fresquitos que proporciona el Gobierno Nacional que tiene que ver con las colocaciones externas de las agroexportaciones. Superaron en el mes de abril los 3.000 millones de dólares, mostrando un incremento del 9,2% respecto del mismo periodo del año 2020. Pero tenemos otros temas importantes que vamos a compartir con ustedes a partir de este momento. Títulos. 48% de los ganaderos planea aumentar la cantidad de vientres a entorar. Esta cifra, que da a conocer incluso un informe de los grupos CREA, es 10 puntos mayor que la del mismo mes del año 2020. Así lo indica el primer relevamiento del año del Sistema Encuesta Agropecuaria, CIA, en la cual se detalla que el 39% de los empresarios que planea incrementar la superficie de verdeos de invierno en relación a la trabajada el año anterior, y el 49% hará lo propio con la implantación de pasturas. El aumento promedio interanual planificado de la superficie de verdeos de invierno sería del 7%, mientras que en el caso de las pasturas se ubicaría en un aumento del 10%. La cantidad de hectáreas de Malbec en la Argentina aumentó 43,7% entre 2011 y 2020. Así lo puntualizó un informe del Ministerio de Agricultura de la Nación, que agrega que es la variedad que más se comercializa dentro y fuera del país, con casi el 55% de participación en las ventas de vinos varietales totales. El Malbec, oriundo de la región de Burdeos, en Francia, y proveniente de un antiguo cruzamiento de Magdeleine Noir y Brun Lard, es la variedad emblemática de la producción vitivinícola argentina. Este cepaje muestra particularidades distintas a su lugar de origen, que se deben a las diferencias de clima y suelo, características genéticas de las plantas, manejo del viñedo y métodos de elaboración. Presente en la mayoría de las provincias vitivinícolas de Argentina, el Malbec registró en 2020 un total de 45.657 hectáreas cultivadas, lo que representa el 21,3% del total de vid en el país. En Australia, las exportaciones de carnes caen al menor nivel de la última década. Continuando con la tendencia observada desde fines del año pasado, las exportaciones de carne vacuna de Australia en marzo totalizaron 83.438 toneladas. Esto es un 11% menos que lo exportado un año atrás, y al mismo tiempo el nivel más bajo de los últimos 10 años. La dramática disminución de las tasas de faena en el este de Australia, como resultado de la marcada retención que transita el sector de las pérdidas ocasionadas por la sequía, puso un grave freno a la actividad de exportación de carne de vacuno en lo que va de 2021. Los registros de faena del primer trimestre muestran un total de 1.200.000 cabezas, el más bajo en más de 20 años, mientras que las exportaciones alcanzan las 199.859 toneladas para ese mismo periodo. Esto representa un 25% menos que lo registrado en igual trimestre durante los 2 últimos años. Lunes particular en lo que hace el mercado concentrador de Hacienda de Liniers. Saben ustedes que habitualmente es el día jueves el que literalmente presenta cero ingresos en ese mercado, justamente porque no se registra actividad. Sin embargo, es cierto que en los últimos tiempos los lunes ha venido menguando la cantidad de cabezas ingresadas al mercado concentrador. En este caso ha tenido que ver de manera directa con el feriado del 1 de mayo, que hizo que no se cargaran los animales a esa jornada. Por lo tanto, en el día de hoy, el ingreso de animales al mercado concentrador es de 0 camiones y por lo tanto no hubo animales en el día lunes en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers. Para saber qué es lo que está ocurriendo por estos días con los mercados granarios, tenemos el análisis del ingeniero Claudio Llano. Ahí tienen los cierres en Estados Unidos, otra jornada en que la aparición de compradores de oportunidad revertió la baja y minimizó la corrección puesta en marcha desde el jueves, con un dólar fortalecido y petróleo en baja. El maíz abrochó la quinta semana consecutiva en alza, apoyado en una relación stock-consumo que se cae, siembras complicadas en Estados Unidos y la delicada situación de la safrinera brasileña afectada por la seca. La soja también pasó de las pérdidas a un resultado positivo, siempre apoyada en sus exiguos stocks y las chances de revertir este escenario que dependen de un milagro sembrador por parte del farmer. El trigo acabó con modestas ganancias, empujado por la bonanza de la plaza de granos gruesos, con el dólar y las lluvias que llegan a las planicies del sur en contra. Toma de ganancias en Wall Street, luego de otra semana de grandes resultados para sus principales índices y números en alza para la economía de Estados Unidos.
Bueno, saben ustedes que todos los días les contamos qué es lo que va a pasar con el tiempo en los próximos días y justamente los datos nos los proporciona el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí está. El Servicio Meteorológico Nacional indica lo siguiente para los próximos días. Para este martes mayormente nublado, 13 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima, mientras que para el día miércoles está mayormente nublado. La temperatura mínima 10 grados y la máxima 19 grados centígrados. Para el día jueves, 10 grados la mínima, 18 la máxima y el cielo va a permanecer parcialmente nublado. Argentina y China establecieron un acuerdo de cooperación para el trabajo, por ejemplo, en lo que hace a la actividad espacial. Esto no está escindido de la actividad agrícola, porque en materia de actividad espacial lo que están trabajando juntos es la cantidad de actividades que desarrolla un satélite que en primera fase es argentino, con relación a la medición de la cantidad de las lluvias, de las hectáreas más o menos regadas en la República Argentina y con el estado de los suelos. Está trabajando en un proyecto muy importante, que es el del radiotelescopio chino-argentino, que va a estar ubicado, el CART, que va a estar ubicado en la provincia de San Juan, en el Leoncito, para estudios radioastronómicos y geofísicos. También, digamos, estamos analizando ahora posibilidades de cooperación en la parte de intercambiar imágenes satelitales con SAOCOM, con distintos tipos de satélites de constelaciones chinas. Así que son distintos los aspectos que van desde colaboración en temas de ciencia radioastronómica hasta cuestiones más relacionadas a la parte de, por ejemplo, imágenes satelitales. Continuamos con más información, en este caso tiene que ver con algunas consecuencias de la pandemia en el mundo. Saben ustedes que en la Argentina desde el pasado viernes rigen o se sostienen algunas restricciones vinculadas con los horarios en la apertura de los restaurantes. Vamos a repasarlo, a partir de las 19 solo pueden realizar lo que se denomina takeaway, es decir, alguien puede acercarse hasta la hora 20 para poder retirar algún tipo de alimento o los propios restaurantes hacer delivery. En tanto que desde las 8 de la mañana y hasta las 19 pueden atender, pero en espacios abiertos, no dentro de los propios locales. Este impacto, que también está afectando la economía de los bares y restaurantes en la Argentina, afectó a varios de los países donde directamente, como consecuencia de ello, debieron muchos de ellos cerrar sus puertas. Tony De Vito es el propietario de la Trattoria La Festa, un restaurante italiano en Stowe, Vermont. A lo largo de su carrera se ha enfrentado a muchos contratiempos económicos, pero ninguno comparable con la pandemia de coronavirus. En 35 años de negocio hemos pasado por 4 recesiones, la burbuja de la alta tecnología, la crisis financiera de 2008 y todo tipo de desastres, pero ninguna de esta magnitud. Cuando el Estado ordenó el cierre de restaurantes en marzo, se centró en el servicio a domicilio. Sin embargo, eso no ha cubierto las pérdidas de los ingresos que suponen comer en el local. El servicio para llevar representa probablemente un 33 o un 34% de los ingresos medios de un restaurante a la carta. Los comensales suelen gastar más en alcohol, aperitivos y postres. Más tarde llegó el alivio. Se permitió servir comidas en el exterior así como en el interior, pero con aforo limitado. Esta medida ayudó al sector, al igual que varias rondas de subsidios por parte del gobierno. Pero los ingresos suponen todavía un 40% menos de lo habitual y cubren apenas los gastos. De Vito tiene puestas sus esperanzas en una nueva ronda de estímulos dirigidas al sector de la hostelería. A principios de marzo, el presidente estadounidense Joe Biden firmó el plan de rescate estadounidense por valor de 1,9 billones de dólares, que incluye un fondo de revitalización de la restauración, que destina más de 28.000 millones de dólares en ayudas a restaurantes y bares. Los defensores de esta medida afirman que es el mejor paquete de ayudas hasta la fecha, al no exigir el mantenimiento del personal como en subsidios anteriores. El Fondo de Revitalización de la Restauración ofrece ayudas directas con una larga lista de gastos disponibles como el alquiler, las nóminas y los servicios de deuda, entre otros gastos, costes que hemos acumulado en el último año.
Los restaurantes recibirán ayudas proporcionales con sus pérdidas de ingresos durante la pandemia. Tendrán un máximo de 5 millones de dólares por ubicación física y hasta un máximo de 10 millones por empresa. La asignación será prioritaria para los pequeños negocios dirigidos por mujeres, veteranos y minorías, y 3 semanas más tarde se extenderán al resto de propietarios. De Vito está preocupado de que los fondos los acumulen las grandes empresas. Pueden acceder al proceso de solicitud mucho más rápido. Es como una carrera entre un Ferrari y un Fiat 500. Nosotros, la gente humilde, tenemos muchas responsabilidades, por lo que no podemos rellenar los formularios igual de rápido que las grandes corporaciones. Rey afirma que los pequeños negocios tendrán una mayor probabilidad de acceder a las ayudas, porque los fondos no están disponibles a las sociedades con cotización oficial o a las cadenas de restaurantes con más de 20 establecimientos. Está diseñado especialmente para restaurantes independientes, el tipo de negocios que no tienen los mismos recursos que las grandes corporaciones y que han sido golpeados muy duramente durante mucho tiempo y de una forma única. Está orientado para aquellos que realmente lo necesiten para mantenerse a flote. Mientras en Estados Unidos el ritmo de vacunación sigue siendo fuerte, inclusive los fines de semana, y en el estado de Florida, o Florida, como dicen los americanos naturalmente, este fin de semana hubo un plus con el objetivo de incentivar el turismo que estaba alicaído como consecuencia del coronavirus, por el cual se vacunó en las playas de Miami a todos aquellos que se acercaran, fuesen norteamericanos o no, e incluso se vacunó a aquellos que se consideran indocumentados, que por alguna razón están en este momento viviendo en los Estados Unidos, para que justamente la enfermedad no se replique. Mientras tanto, en la Unión Europea, por estos días, como por ejemplo en Francia o en Italia, ha comenzado a menguar el número de contagios y muchas actividades han comenzado a reanudarse. Tal es el caso de lo que ha ocurrido en Italia con bares, restaurantes y museos. Un paso para recuperar la vida normal. Italia reabrió el lunes sus bares, restaurantes, cines, museos y salas de conciertos, luego de meses de restricciones para frenar el avance del coronavirus. Estoy muy contento más que por los bares y restaurantes, por la reapertura de museos y cines, porque los restaurantes han podido seguir trabajando gracias a los pedidos para llevar, pero la cultura se ha detenido por bastante tiempo y todavía no podemos entender por qué. En la mayoría de las regiones, las cafeterías y restaurantes pueden estar abiertos para almuerzo y cena, pero solo en las terrazas al aire libre y hasta el toque de queda fijado a las 22 horas. Este último ha sido el punto que ha generado más discordia en el gobierno de unidad. Su líder, Mario Draghi, quiso respetar el consejo de los expertos y científicos para evitar la movida nocturna, pero ha tenido que soportar las presiones del ultraderechista Matteo Salvini, el aliado más incómodo, que pide sin cesar una reapertura total y sin restricciones. Es una farsa. Poner el toque de queda a las 10 o a las 11 no cambia nada. No cambia niente. Speriamo che noi non ne abusiamo. Esperemos que la gente no abuse. Las frustraciones de este pueblo no son el capricho de un déspota, son intentos de contener una catástrofe. Celebro el hecho de que haya menos restricciones. Che possiamo avere meno restrizioni. Draghi, quien llegó al poder en febrero, dijo que asumía un riesgo calculado con las aperturas y que la probabilidad de que sean definitivas dependerá del respeto de los protocolos de seguridad y del avance de la campaña de vacunación. Italia, con una población de 60 millones de habitantes, está administrando unas 350.000 dosis al día, aunque con fuertes disparidades entre regiones. Seguimos con más información, en este caso nos vamos a ir a la zona del litoral, allí en la provincia de Corrientes. Se ha lanzado el Plan Limón y para esto se han dado charlas que tienen que ver con el desarrollo de esa producción en la ciudad de Burucuyá. En realidad muy contento, la gente indudablemente que está entusiasmada, hemos tenido llamado para ampliar la zona, el intendente guastavino también nos ha pedido para que se incorpore en Burucuyá, el doctor Gustavo Valdés, el gobernador, nos dijo que ampliemos la zona este año y bueno, eso es lo que estamos haciendo, tenemos buena recepción, mucha gente entusiasmada. En Burucuyá tiene una cultura ya anterior citrícola, acá se plantó mucho citrus, lamentablemente hoy hay
zonas que están ya abandonadas prácticamente por una cuestión de empresas y se hacían muchos citros dulces. Acá empezaron a hacer algunos lotes de limón algunas empresas, una uruguaya que es la que conozco, que realmente está muy pero muy bonita las quintas, con una producción ya de 4 o 5 años que anda perfectamente y bueno, le vinimos a transmitir todas las bondades que tiene esta tierra, esta zona maravillosa con un clima también fabuloso, ideal para este cultivo, de los mejores lugares del mundo, ya sea Tucumán y toda esta zona de Corrientes, todos sabemos que son excepcionales para este cultivo. Así que fundamentalmente eso, explicarle de qué se trata, que el gobierno de la provincia financia las plantas, lo acompaña el primer año con todos sus insumos y que después le sigue dando el soporte tecnológico necesario para que estos productores adquieran la cultura citrícola y la cultura de este cultivo que realmente es importante. También las bondades, la forma de comercializar, lo que el mundo necesita de este fruto y la demanda constante y la demanda permanente, ya sea en jugos, en aceites y en fruta fresca. En esto hay 2 o 3 datos importantes. El trabajo directo con los pequeños productores, porque el programa abarca en su primera etapa de 3 a 5 hectáreas, la provisión por parte del Estado de plantas certificadas, lo cual también es libre de cualquier tipo de virus o de enfermedad, y después en ese trabajo mancomunado es el mantenimiento, la cría y el desarrollo de la planta propiamente dicho con los productores. Sí, bueno, en principio son materiales que realmente son certificados, libre de virus, tanto las semillas como las yemas. Estas son venidas del INTA de Bellavista y repartidas a 37 viveros que se le compra las plantas a los 37 viveros, no se le excluye a ningún vivero, siempre y cuando las plantas tengan las características que nosotros necesitamos. No hemos tenido ningún inconveniente, son plantas que tienen trazabilidad, que tienen una oblea, cada una de las plantas tiene una determinada oblea, así que sabemos desde el origen de la planta, la semilla libre de virus, como te decía, luego el pie, la yema con la que injertamos y a los 2 años van a terminar en el lugar definitivo de los productores que hoy estamos entregando. Es una planta que realmente está a la altura de cualquier planta en el mundo, de las mejores plantas que se hacen en el mundo, ya que están bajo este sistema nuevo de esta ley de viveros que nosotros tenemos y lo fuimos implementando con el gobierno ya hace un tiempo, hace más de 6 años, y la verdad que los resultados son excelentes. Las plantas que estamos entregando son de muy buena calidad, te diría de lo mejor que hay en cualquier lugar del mundo, y estamos a la altura de las circunstancias. Así que, bueno, el esfuerzo es grande, imagínense 2 años para llegar a una plantación definitiva. Ahora nos vamos a Tucumán, porque allí en el ingenio La Florida se ha lanzado la zafra 2021. Yo estoy acá como gobernador y vengo porque soy agradecido, vengo a decir gracias. Gracias por poner este granito de arena para que Tucumán siga adelante. Hay que volver a la inversión real, hay que volver a esto que hoy estamos viendo acá. Un símbolo y un emblema de la Argentina que queremos. Esta, al igual que la gran mayoría de las empresas tucumanas, son empresas de familia, en el cual trabaja gran parte de la familia. Veía recién y me emocionaba cientos de trabajadores preparándose para lo que viene. Atrás de cada uno de esos trabajadores hay una familia completa que viven gracias a este trabajo, que viven gracias al sueño de invertir y generar bienestar, de generar trabajo. Acabamos de iniciar una época de alegría porque el hecho de que la industria azucarera y la industria del limón funcionen, cuando hay, digamos, todo aquello que no puedan trabajar, que nosotros estemos trabajando, ya en sí es una bendición y una alegría para el ingenio, para el pueblo de La Florida, para Aguilar y para Cruz Alta. Yo creo que escuchar esta sirena que ha sonado en el día de hoy es una alegría tremenda, principalmente para los trabajadores
y para todo el pueblo, porque es una señal de que va a comenzar nuevamente una nueva etapa de la zafra 2021. Muy importante en muchos sentidos, principalmente para lo que significa el sector sucroalcoholero para la economía de la provincia de Tucumán. Normalmente el ingenio de la Florida es el que le da inicio a la zafra, pero se van a ir sumando. Hoy están dadas las condiciones para que la zafra siga un curso normal. Este ejemplo que hoy estamos viendo acá, esto es mostrar lo que esta provincia siempre fue. Una provincia pujante, una provincia industrializada, una provincia que mire hacia adelante y una provincia de futuro. Cuenten conmigo. No solo yo estoy agradecido en lo personal, sino que estoy agradecido en nombre de quien represento, de todos los tucumanos. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Y ahora nos vamos a ir hacia la provincia de Jujuy, porque allí la gente del INTA estuvo trabajando junto con el Ministerio de la Producción y se han logrado importantes resultados en lo que tiene que ver con los frutales y también en la introducción de variedades. La verdad que estamos muy satisfechos con los resultados, porque si bien trabajamos en frutales, que no es un cultivo hortícola que uno puede tener resultados en invernadero, 2 o 3 campañas por un año, en fruticultura todo es lento, todo es a largo plazo, y la situación de tener ya resultados y tener resultados tangibles, que materiales que sean seleccionados a partir de este lugar ya estén produciendo en fincas de productores y ya esa fruta haya llegado por segundo año al mercado central de Buenos Aires, hablemos ciruela, las variedades de nectarinas, que no se conocía esa situación. Bueno, eso es muy satisfactorio para nosotros. Y que esta fruta sea de calidad, bueno, eso es muy satisfactorio y además nos da el incentivo para sentir que estamos bien orientados y que hay que seguir para adelante, porque esto recién empieza en realidad. Eso es una situación muy positiva, porque uno trabaja relacionado con el origen de la demanda, ¿sí? Por el sector tabacalero que veían hoy los productores, Latitud, Láser, son empresas del sector tabacalero que donde hay productores, que es donde se origina esta demanda. Así que trabajar a partir de esa demanda y poder dar resultados es muy, muy importante, porque más allá de lo que es investigación, siempre eso resulta en un resultado que es tangible en el campo. O sea, esa planta que uno ha seleccionado o que está desarrollando se transforma en una hectárea productiva y algo que se cosecha, entonces eso es muy importante. Acá en la parcela esta estamos hablando de aproximadamente 900.000 plantas que tenemos ya. De esas, o sea, plantas individuales, de esos tenemos más o menos, son 170 entre cultivares de durazneros y nectarinas, hay 8 o 10 de damascos, de uva de mesa que también tenemos porque es una demanda del sector, y como 25 o 26 de ciruelas. Quédate con nosotros, seguinos a través de toda la plataforma de Medios Chacra. Nosotros en un ratito vamos a estar volviendo con más información. Saben ustedes que la Oficina de Riesgo Agropecuario del Ministerio de Agricultura de la Nación informó que la cosecha está demorada como consecuencia de las precipitaciones, sobre todo en la región centro-norte o denominada región agrícola centro-norte de la República Argentina. Pasamos ahora a otro tema, tiene que ver con una información prevista por el SENASA. Alejandro Pérez, que justamente pertenece al máximo organismo sanitario nacional, se refirió a las recomendaciones de bioseguridad en las granjas porcinas. SENASA recomienda a los productores que apliquen medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son todas las prácticas y procedimientos que evitan el ingreso de enfermedades a la granja. Estas prácticas y estos procedimientos son aplicables y efectivos tanto en granjas tecnificadas y grandes como en granjas pequeñas. Una de estas medidas es la de brindar a los animales agua y alimentos seguros.
Muchas granjas utilizan para la alimentación de los animales los desperdicios de la industria alimenticia. Si bien esta práctica de alimentación es válida y muchas veces los productores recurren a estos desperdicios de la industria para disminuir los costos de alimentación, deben saber que tiene grandes riesgos. Es muy frecuente encontrar en la bibliografía internacional casos en donde enfermedades como peste porcina africana o peste porcina clásica ha sido introducida a zonas libres a través de la alimentación de cerdos con productos de origen animal que no han sido tratados. Hay que tener en cuenta que Argentina ha sido declarada por la Organización Mundial de Salud Animal, más conocida como la OIE, como país libre de peste porcina clásica. En consecuencia, si va a alimentar a los cerdos con desperdicios de la industria alimenticia, es necesario someterlos a un tratamiento térmico que elimine los agentes patógenos. Este tratamiento debe seguir las recomendaciones internacionales. Los parámetros que deben alcanzar en el tratamiento son 90 grados centígrados durante 60 minutos en una agitación constante, o, en el caso de que tenga las instalaciones necesarias, 121 grados centígrados durante 10 minutos a 3 bares. Tomemos en cuenta que preservar el patrimonio sanitario porcino es una responsabilidad de todos. Bueno, saben ustedes que en Japón han declarado un nuevo estado de emergencia por el COVID y faltan poco más de 2 meses para los denominados Juegos Olímpicos, que, recuerden, el año pasado, hasta 40 días antes del mismo, se sostenía la realización de ellos, habida cuenta de que se tenían que llevar adelante en 2020. Cuando restaban 40 días para la fecha de inicio de los tradicionales Juegos, debieron suspenderlos por la pandemia. La situación ahora parece acercarse a lo mismo. Alerta en Japón a 3 meses de los Juegos Olímpicos. El gobierno declaró el viernes un nuevo estado de emergencia en Tokio y otras 3 regiones ante el repunte de los casos de coronavirus. El sistema hospitalario se enfrenta a una situación grave y sin precedentes. La contaminación con la variante altamente contagiosa ahora representa el 80% de las infecciones en Osaka y el 30% en Tokio. La medida entrará en vigor el domingo y durará al menos hasta el 11 de mayo. Al contrario que el anterior estado de emergencia, que solo requería que los establecimientos redujeran sus horarios de apertura, esta vez deberán cerrar los comercios que vendan alcohol, los grandes almacenes y algunos centros comerciales. Debemos ser mucho más firmes y obligar a la gente a no salir de sus casas como en un verdadero estado de emergencia. Si no, repetiremos lo mismo una y otra vez. Esta situación es interminable y hace que uno se pregunte si los juegos no se van a cancelar. Las autoridades de los departamentos afectados también podrían prohibir la asistencia de público en eventos deportivos, pero los responsables matizaron que estas medidas de emergencia no impactarán en la organización de los Juegos Olímpicos. Entendemos que habrá un estado de emergencia, pero durante este periodo realizaremos una serie de eventos de prueba y tenemos que asegurarnos de que nuestras medidas contra el virus sean más estrictas que nunca. Japón ha vacunado a menos del 1% de su población, una sorprendente lentitud para la tercera economía mundial que el año pasado había encargado suficientes dosis a los laboratorios AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Pero solo la vacuna de este último ha sido autorizada, ya que el país obliga a hacer ensayos clínicos suplementarios en su territorio. El gobierno pidió 144 millones de dosis al laboratorio estadounidense, pero al igual que lo que sucede en otros lugares del mundo, afronta dificultades de suministro. Hacemos aquí una pausa en la información, enseguida regresamos. La carne
carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Saben ustedes que nosotros hablamos habitualmente de cómo se está abordando el tema de la biodiversidad, no solamente en la Argentina, sino por ejemplo en la Unión Europea, donde la problemática tiene incluso fechas. 2023 es un plazo autoestablecido por los integrantes del bloque comunitario europeo para registrar cambios importantes en lo que hace a la producción, al consumo y a la preservación del medio ambiente. Todo esto bajo la denominación o bajo el paraguas de un programa denominado Biodiversidad Europea hacia el 2023. Pero por supuesto, hay otras naciones que también están trabajando en ello. Por ejemplo, los Estados Unidos, a partir del nuevo compromiso rubricado por el flamante presidente Joe Biden en el reciente acuerdo de encuentro de cambio climático, también se suma a esta iniciativa. Pero no es el único país que trabaja en ello, porque la Unión Europea asegura que esto requiere el compromiso de todas las naciones. La protección a la biodiversidad requiere más comprensión y compromiso por parte de todos. Este es el reclamo que comparten la Unión Europea y el sector fitosanitario para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, que demanda un cambio en la producción y consumo de productos. El vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, César Luena, pidió más financiación en el diálogo sobre agricultura y biodiversidad celebrado en EFE. Se necesitan dosis adicionales de presupuesto para proteger la biodiversidad, que además sea una protección compatible y comprensiva, que es la que yo defiendo, con el sector primario. Los retos recogidos en el informe sobre esta estrategia incluyen mejorar las tendencias de conservación de al menos un 30% de hábitats protegidos, disminuir a la mitad el uso global de fitosanitarios y reducir la utilización de los más nocivos. Un plan que necesita tiempo y objetivos realistas, según comenta el director general de AEPLA, la asociación que agrupa a los fabricantes fitosanitarios españoles, Carlos Palomar. Antes de tomar decisiones necesitamos un estudio de impacto real, serio, con datos transparentes, para tomar decisiones. Un tema importante, por ejemplo, para nosotros, bueno, pues es esa flexibilidad, como decíamos, que el impacto se haga por cultivos, también lo decíamos, que se considere la productividad, porque yo creo que los agricultores y la producción agraria tienen que hacer más con menos. En las 3 últimas décadas, la industria de los fitosanitarios ha logrado avanzar hacia productos más específicos para los cultivos y de cara a los próximos años tiene previsto invertir en Europa 14.000 millones de euros para el desarrollo de nuevas soluciones en la agricultura. Hace más de 11 años que entre Argentina y Brasil hay consensuado un modelo de certificación sanitaria y sobre ello se sigue trabajando. De hecho, en los últimos días se conoció la habilitación para el ingreso, por ejemplo, de uvas argentinas a Brasil, que estaba vedado desde hace mucho tiempo, y también el ingreso de langostinos a ese país. Para hablar en extenso sobre el tema, nuestra compañera de tareas Mariela Oliva conversó con Fabián Ballestero del SENASA. Después de 8 años, SENASA certificó la primera exportación de langostinos desde Mar del Plata a Brasil. Esto es luego que han podido hacer un trabajo de apertura de mercado conjuntamente
con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Para ello, vamos a hablar con una de las personas que está inmiscuida y metida justamente en este tema y que forma parte de lo que fue el operativo. Él es Fabián Ballesteros, médico veterinario del SENASA. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. La verdad es que, bueno, esto es lindo, es bueno, porque es comunicar una reapertura de mercado para un producto tan emblemático como es el langostino argentino, ¿no? Esta situación con Brasil, en la cual había una restricción, una limitante del acceso del langostino al mercado de consumo brasileño, es algo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, con algunos vaivenes, algunas posibilidades cortas de acceso que después se interrumpían. Era un tema que estaba judicializado a partir de la Asociación de Productores de Camarones de Cultivo de Brasil. No había ninguna condición de carácter sanitario o higiénico que a través de la cual se estableciera la restricción. Entonces, la verdad que la posibilidad de poder remitir embarques desde la Argentina, producto que es un producto que es reconocido en todo el mundo, es una gran noticia, y por sobre todas las cosas también es producto de una gestión articulada entre las distintas organizaciones y sectores de carácter y de origen público, como son el SENASA, la Subsecretaría de Pesca de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las representaciones diplomáticas argentinas y también las representaciones diplomáticas de Brasil, junto con los sectores privados, las cámaras empresariales, que también promovieron el diálogo, promovieron la comunicación de manera bilateral para poder avanzar en esto, y que bueno, que la verdad que es una comunicación muy importante, no solo porque bueno, se retorna al mercado brasilero un producto que es nacional, sino también porque sienta una base y un precedente muy importante, muy fuerte, para poder promover el diálogo bilateral entre Brasil y Argentina como dos países vecinos, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál era la principal problemática que impedía que se pueda realizar esta exportación? ¿Y cuál fue el motivo que logró desarticular esa problemática? Bueno, justamente la razón por la cual no se podía tener acceso a productos del langostino silvestre y austral argentino a Brasil era por una propuesta de parte de un sector brasilero que se dedica a producir camarón de cultivo, que planteaba que el ingreso del camarón argentino, el langostino argentino, al mercado brasilero podía llegar a generar un problema de dumping, un problema de desarrollo o competencia, un nivel de competencia entre el langostino argentino y el camarón producido en Brasil, que les podía llegar a desestabilizar el equilibrio comercial y la rentabilidad de todos aquellos brasileños que se dedican a la crianza y al cultivo del camarón. Lo cierto es que el langostino argentino es muy diferente al langostino o al camarón de cultivo. Nuestro langostino es precisamente reconocido a nivel mundial por la firmeza de la carne, por el tamaño, por la coloración, por el sabor. Es un producto que viene del medio silvestre, del medio natural. Entonces tiene condiciones que lo hacen distinto a un camarón o un langostino de cultivo, por lo cual la competencia es bastante, por lo menos discutible, o debería analizarse. La razón principal era esa, y el temor de los productores de camarón en Brasil de que el langostino, el ingreso de volúmenes importantes de langostino argentino al mercado brasilero pudiera depreciar el valor del camarón brasilero por un lado, y por el otro lado generar una pérdida de competitividad, una pérdida de rentabilidad en el negocio de la producción de camarones a partir de la acuicultura. Esa fue la razón por la cual principalmente estos productores
fueron a la justicia, y a través de la justicia es que generaron esta traba al ingreso del langostino argentino. No había ninguna condición sanitaria en cuanto a la condición de la presencia o ausencia de enfermedades en el langostino argentino, y tampoco condiciones relacionadas con la higiene de los productos de los langostinos argentinos que son certificados por SENASA con destino a Brasil. La razón era más que nada comercial y de intereses de la cadena de producción de camarones o de langostinos por parte de Brasil. Por eso es muy destacable el recupero del acceso al mercado, porque necesariamente para poder alcanzar ese resultado se debió trabajar de manera articulada entre el sector público y el sector privado. Y esto es el SENASA, la subsecretaría, los agregados agrícolas y las cámaras de las empresas pesqueras, ¿no? Las cámaras del sector de la cadena pesquera. Así que bueno, eso es verdaderamente, yo creo que eso es lo que verdaderamente generó esta resolución de esta situación, y bueno, volver a colocar el langostino argentino en Brasil, que bueno, por otra parte es un mercado importantísimo para la Argentina, es nuestro vecino, es un socio estratégico a nivel latinoamericano, a nivel sudamericano y latinoamericano, así que bueno, es una muy buena noticia, es un muy buen logro. Al retornar con estas exportaciones, ¿les hicieron algún requerimiento sanitario específico o forma parte de lo que ustedes ya tenían estipulado? Hay que tener en consideración que, por suerte, y justamente por este vínculo estrecho que existe entre las autoridades sanitarias argentinas, el SENASA, y las autoridades sanitarias de la contraparte brasilera, nosotros, entre Argentina y Brasil, tenemos consensuado un modelo de certificado sanitario desde hace mucho tiempo, en el cual reconocemos las equivalencias mutuas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad el modelo de certificado sanitario hubo que ayornarlo pura y específicamente para el caso de crustáceos, que eran los que estaban afuera, digamos, de ese modelo original que hace más de 10 años se acordó entre distintos países, entre distintas autoridades sanitarias de distintos países, en los cuales está Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Justamente entre esos 4 países, a partir de una red técnica, se generó un acuerdo en un modelo de certificado sanitario común para los productos pesqueros que después trasciende la red técnica y termina con un acuerdo entre organismos sanitarios, ¿cierto? A nivel multilateral. Eso es un ejercicio que tiene más de 10 años y por el cual hay un estrecho vínculo de carácter técnico, sobre todo, entre las organizaciones técnicas de Brasil, de Argentina, de Chile y de Uruguay, y muchos de los frutos de la vinculación técnica posteriormente terminan en un resultado de carácter comercial, regional o multilateral, y es un poco esto lo importante y lo verdadero y lo que hay que rescatar muchísimo. Obviamente, por supuesto, tiene que ver el acceso de un producto como el langostino al mercado brasilero, tiene como contraparte la generación de divisas para la Argentina, ¿no es cierto? Es muy importante porque moviliza muchas fuentes de trabajo, moviliza muchas embarcaciones, muchos establecimientos procesadores, parte del embarque, por ejemplo, de este primer embarque por el cual estamos conectados, lleva langostino desvenado. El langostino desvenado es un producto que lleva mucha mano de obra, eso da mucho trabajo local, y obviamente que genera valor agregado, por otro lado, al producto. Ya no es exportar langostino congelado y nada más, sino que es con un agregado de valor importante que también lleva un agregado de mano de obra y todos los beneficios que esto genera en momentos en los que verdaderamente es necesario. Por eso la verdad es que es una muy buena noticia para todos. Imagino que este es el puntapié inicial para una apertura de mercados en este comienzo Brasil, pero seguramente tienen en vista otros mercados para el langostino y para otros productos de mar también. Sí, específicamente desde el SENASA nosotros mantenemos un ejercicio de trabajo permanente que está relacionado con
mantener el acceso de los productos pesqueros argentinos a la mayoría de los mercados externos. Hay que tener en consideración que la Argentina tiene muy bajo consumo de pescado per cápita por año, que tiene más de 5.000 kilómetros de costa sobre el frente atlántico, un gran número de embarcaciones pesqueras y un gran número de establecimientos terrestres que procesan productos de la pesca, y que si contrastamos ese tamaño de capacidad productiva con el bajo consumo interno, básicamente los productos de la pesca son productos exportables. Por eso desde hace muchísimos años, desde el SENASA, acompañamos a la industria justamente en eso, y a las gestiones públicas, por supuesto, que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Subsecretaría, la Cancillería, en esto que tiene que ver con garantizar los requisitos de las autoridades sanitarias de los bloques externos, sea Rusia, sea China, Unión Europea. Todo eso hay que, para poder mantener el acceso a esos mercados, hay que trabajarlo de manera permanente desde la trinchera, digamos. Bueno, y por último, Fabián, me gustaría saber en qué están trabajando puntualmente en el Departamento de Inocuidad de Productos de Pesca y Acuicultura, cuáles son aquellos temas inmediatos en los cuales están trabajando y cuál es la proyección que tienen de cara a este año. Bueno, básicamente China nos lleva el 99,9% del día gestionar China. Hoy por hoy es un mercado importantísimo para nosotros, y también es destacable que tienen requisitos que hay que tener en consideración y que hay que articular entre... nosotros tenemos una oficina en la Casa Central del SENASA que tiene que articular permanentemente con cada uno de los centros regionales en los que está organizado el SENASA. Entonces, el tiempo, la verdad que lo estamos dedicando muchísimo a eso, a articular eso, para poder responder cada uno de los requisitos que la autoridad sanitaria china requiere. La otra cuestión importantísima es el desarrollo de la capacitación para el personal, para que pueda hacer frente a estos nuevos requisitos, en el caso de China, por ejemplo. El ordenamiento de los establecimientos que están autorizados a exportar a Rusia, esa es otra tarea. Y después estamos trabajando en el desarrollo de un sistema de trazabilidad electrónico para los productos de la pesca. Un poco eso viene de la mano de cada vez los requisitos para acceder al mercado de consumo en distintas partes del mundo cada vez son más exigentes, y cada vez exigen la utilización de herramientas más modernas. Entonces, contra ese requisito o esa situación estamos tratando de desarrollar un sistema de trazabilidad electrónico hace unos años, está en fase piloto, pero bueno, y obviamente también de la mano del sector privado, tratando de buscar a ver de qué manera podemos implementar esto. También estamos trabajando en el tema de la acuicultura. La Argentina es un país incipiente en el desarrollo de la acuicultura, pero es incipiente. Hay desarrollos interesantes sobre acuicultura en el norte del país, en el sur del país, y un poco estamos tratando de y generando una articulación entre quienes producen trucha o producen pacú, sea en la Patagonia Argentina o en el norte argentino, y ver de qué manera nos podemos acercar y colaborar en esto que tiene que ver con brindar garantías para que estos productos puedan tener acceso a mercados externos, ¿no? Y como siempre les contamos ahora qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas. Los datos son suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver ahora para este martes qué es lo que está previsto. La temperatura mínima será de 13 grados, la máxima de 20 grados, el cielo mayormente nublado. Para el día miércoles también estará mayormente nublado, la mínima esperada es de 10 grados y la máxima de 19 grados centígrados. Ya para el día jueves, parcialmente nublado, 10 grados la temperatura mínima, 18 la máxima pronosticada. Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, recuerden quedarse con nosotros porque todo el día, todos los días, a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra, tenemos información. Gracias.